Hola, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo vamos con los otros cursos? Bien, bien. Qué bueno. Ahí haciendo los trabajos poco a poco, acostumbrándonos, curtiéndonos. Es que para todos es algo nuevo, pues, las clases así no presenciales, ¿no? Sí, es algo que estamos, el que menos estamos, como incursionando por primera vez en muchos de los casos. Adecuándonos. Parecía fácil, pero la Sí, verdad tiene sus cositas. sí, claro, pues como todo, como algo que no lo hemos hecho, pues tenemos que aprender a manejar diferentes, ya diferentes herramientas, ¿no? Diferentes conceptos en, en lo que es la educación, ¿no? Esto ya se da en otros ámbitos, ¿no? Pero a nosotros nos ha forzado a entrar a este sistema, ¿no? La necesidad de poder continuar, ¿no? Pero, bueno, no hay mal que por bien no venga, dicen, ¿no? Entonces, nos estamos adaptando a lo que va a ser la educación en el futuro, pues, ¿no? Porque muchos no vamos a tener tiempo para asistir presencialmente a una escuela, a una academia, a una universidad. Entonces, vía virtual se puede llevar estos cursos, ¿no? Muchos llevan estos cursos así, por ejemplo, tienen diplomados de España, ¿no? De otros países, ¿no? Sin haber llevado presencialmente el curso allá en esos países. Yo, por ejemplo, tengo como cuatro certificados de Colombia. 4 o 5 certificados de Colombia tengo, pero yo no conozco Colombia, ¿no? O sea, hay una institución que es el SENA de Colombia, que dicta cursos así virtuales. Ya los viene dictando hace años, ¿no? Entonces, yo he llevado 2, 3 cursos de esos. Ya, y ¿para qué? Certificados y todo, y con valor oficial del SENA, ¿no? O sea, no es falsificado ni cosas por el estilo, ¿no? Sí, ya en otros ambientes, como lo digo, se da. Inclusive en las mismas universidades, ya muchos cursos se dan a distancia. Bueno, de todas maneras, pues, ¿no? Es una oportunidad para poder desarrollar en ese campo. Sí. Bueno, ¿cuántos somos ahorita? Ahorita somos 11, 10, si me descuento yo. Bueno, hoy día quería tratar el tema de los gases que se utilizan para hacer soldadura este, oxigas, ¿no? Nosotros tenemos dos gases fundamentales en la soldadura oxigas, ¿no? El acetileno y el gas propano, pero no significa que sean los únicos, ¿correcto? Entonces vamos a ver hoy día de qué gases estamos hablando, ¿no? Y algunas características que tienen, ¿no? Por ejemplo, uno de los gases muy utilizado en la actualidad es el gas natural, ¿no? Inclusive en las redes y ya en las casas lo estamos utilizando, ¿no? En la industria también se utiliza bastante el gas natural ya. En vez de utilizar petróleo, están utilizando el gas natural, ¿no? Tiene sus ventajas, ¿no? Muchas, y algunas desventajas deben haber por ahí, de hecho, ¿no? Pero parece que más son las ventajas que las desventajas que da, ¿no? Entonces, Tiene unas pequeñas desventajas, digamos. El poder calorífico del gas natural es un poquito menos. es menor, Trabajo en claro, calderas ¿ya? y siempre prefieren calentar con diésel las calderas y luego ya darle con GNV por un tema de costos. Así. Claro, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ahí prevalece el costo, de hecho que sí, ¿no? Y como dices, pues, el poder calorífico del gas natural es menor que el del diésel, pero la diferencia es Un que 60% menos, es sí, considerable. es bastante considerable, claro, ¿no? Pero ¿cómo se llama? La ventaja es que no produce humos, ¿no? No hay hollín, ¿no? En costos, en limpiezas de hollín, como usted dice, es baja el costo de mantenimiento, digamos. Efectivamente, el mantenimiento es más barato, ¿no? Pero a veces la combinación, como hacen ustedes, por ejemplo, de utilizar el petróleo y el gas natural, ¿no? También, ¿no? Es una buena salida, ¿no? Una buena salida, ¿por qué? Porque este,
Entre la mixtura, entre ambos, ya llegan a obtener un mejor aprovechamiento. Es como, por ejemplo, los carros a gas también, ¿no? Se recomienda que comiencen a trabajar en gasolina y después pasen a gas. Tiene sus ventajas. Bueno, todo tiene su pro y su contra. Todo tiene ventajas y desventajas. Siempre vamos a encontrar eso, ¿no? Hay que sopesar cuáles son las más llevaderas. Ahora sí somos 11. Bueno, yo pensé que éramos más. Vamos a comenzar. Vamos a ver aquí. Yo he preparado. ¿Dónde está mi PPT? No está mi PPT. Un ratito, por favor, voy a buscarlo. Correcto. Ya, perdón. Un ratito, por favor, voy a buscarlo, ¿ya? Vamos a ver. Ya, vamos a ver. Ya. Vamos a ver. Ya, ahora sí, somos 12 por ahí. Está bien. Vamos a comenzar. Ahora sí, acá está. Correcto, compartir. Ya, vamos a ver, semana 4. Estamos hoy día, Soldador y Gas. Estamos 18. Vamos a ver, 18 de junio. Soldador y Gas, características, dice. Correcto. Entonces vamos a ver lo que tenemos por aquí. Objetivos: al finalizar la sesión, los estudiantes estarán en condiciones de reconocer los gases empleados en la soldadura de oxigas sin error. Ese es el objetivo que he trazado para esta sesión. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el acetileno, es el más común para nosotros, ¿no? El más utilizado dentro de la industria, ¿no? La ventaja que tiene es que su poder calorífico es mayor que cualquier otro de los gases que podemos encontrar, ¿no? Dice, la temperatura ambiente del acetileno es un gas incoloro e inodoro en su forma pura, ¿no? ¿Así? Ya el olor que sentimos nosotros es por lo que está combinado, ¿no? Cuando se mezcla con otras sustancias, tiene un olor característico y desagradable, debido a las impurezas presentes. Sí, es fuerte su olor, ¿no? Inclusive llega a asfixiar. Acetileno características. El gas acetileno tiene baja solubilidad en agua y es soluble en compuestos orgánicos, ¿no? Cuando se calienta o se mezcla con aire, el acetileno se vuelve extremadamente inflamable. Sí, ¿no? ¿Cómo se produce? La producción es lo más simple que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay varias formas, ¿no? Pero la más simple es utilizar las piedras de carburo. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, aquellos que sueldan tubo de escape en la calle, en las zanjas, ¿no? Ustedes al lado de la zanja encuentran una mancha blanca siempre, ¿no? Siempre van a encontrar ustedes una mancha blanca. ¿Por qué? Porque ellos no compran un balón de acetileno, ¿no? Para trabajar, sino que ellos compran piedras de carburo, ¿no? Y tienen unos gasógenos, ¿no? Que les permite producir acetileno. Las piedras de carburo, al entrar en contacto con el agua, ¿no? Reaccionan y su reacción produce el acetileno, ¿correcto? Pero para esto hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque esos generadores de acetileno, ¿no? Muchas veces no se pierden el control
de la producción de gas. Entonces, el acetileno, el gran problema que tiene es este, su, Amabilidad. hola, ¿cómo estás? Tiene o sea, se explotan a los 2 bar de presión, ¿no? A los 2 bar de presión el acetileno hace explosión. Por eso en nuestros manómetros vamos a encontrar siempre que el acetileno, me recomiendo trabajar hasta 1,5 bar, ¿no? Nunca llegamos a 2. 1,5 bar y de ahí ya marca en rojo el manómetro, porque es peligroso. Entonces, cuando yo tengo estos gasógenos, a veces no conocemos o no tenemos experiencia, metemos muchas piedras de carburo y se genera una sobrepresión y revienta ese equipo. O sea, aquellos que trabajan en la calle ya más o menos conocen y le echan una piedrita chiquita ¿cómo se llama? Carburo de calcio, ¿no? Y genera el acetileno y con eso comienzan a trabajar cuando les cae pues una chambita de soldar tubos de escape o cosas así, ¿no? Entonces, la reacción química del carburo de calcio con el agua genera el acetileno, ¿correcto? Vamos a ver qué más tenemos por aquí, ¿no? ¿Para qué sirve, no? El carburo, el acetileno tiene varias funciones, no solamente es para soldar, ¿ah? A veces pensamos que únicamente lo utilizamos para soldar, pero vamos a ver que en la industria se utiliza en otros aspectos también. Tiene muchos usos en la industria, dice, a partir de las cuales se forman numerosos compuestos, ¿no? Su uso principal es como materia prima para la producción de plásticos, ¿no? Fibras textiles y caucho sintético. ¿Se dan cuenta? ¿No? Algunos tipos de polímeros, tales como el PVC, ¿no? Y el PVA, también se obtienen a través del acetileno. También se utiliza para cortar antorchas de metal y la producción de cristales, ¿no? Durante algún tiempo se ha utilizado en lugares de iluminación sin electricidad, porque cuando se quema con una cantidad adecuada de aire, genera una luz blanca. Bien, o sea, inclusive para generar luz, ¿no? Se puede utilizar el acetileno, ¿no? Y así, ¿no? O sea, y se está leyendo, no me gusta, no me gusta mucho leer, pero vamos a ver. Dice acá, su poder calorífico del acetileno es aproximadamente el mismo, no, del etileno, este es el etileno. El etileno es otro gas que poco se utiliza realmente, ¿no? Porque tenemos el acetileno que es más práctico. Es el mismo que el acetileno, pero en la llama principal se produce una parte más pequeña de este calor, ¿no? También se emplea mezclas de etileno y acetileno y la composición más común es de 80% de etileno y 20% de acetileno. Vamos a ver por ahí. ¿Qué es el etileno? Eso también estaba investigando y dice, no es una hormona que produce las plantas que se diferencia del resto por ser un gas. Se produce cuando las frutas llegan a madurar. Ustedes habrán visto, pues, ¿no? Que a veces, inclusive para hacer ron, ¿no? Por ejemplo, ron se hace de la caña, ¿no? O, por ejemplo, para hacer sidra se hace de la manzana, ¿no? Entonces, como vemos ahí, ¿no? Tenemos energía calorífica y entonces esa energía se utiliza, se aprovecha, ¿no? Las características del etileno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Principales características del etileno son las siguientes, ¿no? Es un termoplástico, dice, ¿no? Que se caracteriza por ser resistente, flexible y poco denso. Es ligeramente soluble en el agua, alcohol y éter, ¿no? Como gas es muy inflamable. Disculpen, ahí me equivoqué, puse inflamable, ¿no? Inflamables. No, perdón, asfixiantes, ¿no? Asfixiante, ¿no? Es altamente inflamable y explosivo, ¿no? Tiene un límite de explosión en el aire superior al 3% en volumen e inferior al 32% en volumen, ¿no? O sea, entre esos rangos está. Debe de ser transportado por medio de un ducto o un buque tanque. Se conoce también con el nombre de eteno. Su estructura química se caracteriza por la unión de dos carbonos por medio de un doble enlace.
es uno de los compuestos químicos de mayor importancia para la industria, dice. El gas natural, lo que está en boga en nuestros tiempos, ¿no? Por lo que se han encontrado varios yacimientos de gas natural, ¿no? También es muy empleado en la industria, pero como decía su compañero, ¿no? Su poder calorífico pues, es menor que de otros elementos que se usan en la industria. Entonces se usa combinado con, con este para poder sacarle mejor provecho. El gas natural, como sabemos nosotros, ¿no? Son las reservas que están, pues, no, por años, ¿no? Confinadas bajo la tierra y con el calor y todo eso se genera, pues, ¿no? Este gas que es bastante utilizado porque está ahí, ¿no? Es natural, ¿no? No tenemos que hacerle nada más que extraerlo. No es como el GLP que hay que procesarlo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y como hay en abundancia, entonces está ahí y se puede utilizar. Ahora, nosotros podemos, inclusive, vamos a ver más adelante, podemos utilizar este gas para hacer diferentes tipos de soldadura, porque no siempre vamos a soldar las mismas cosas, ¿no? Podemos soldar, por ejemplo, eh, en platería, por ejemplo, ¿no? Orfebrería se llama eso, ¿no? Se utiliza bastante equipos de soldar, pero baja temperatura. Entonces, para ese caso son útiles estos equipos. Por ejemplo, cuando voy a soldar con estaño, los radiadores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace el soldador de radiadores? Él tiene su bombita, ¿no? En el depósito tiene un poquito de gasolina. Agarra la bombea, ¿no? Y genera el gas, ¿no? Para poder soldar. Pero suelda pues estaño que su punto de fusión es bajo, se dan cuenta. Entonces, para esos elementos de punto de fusión bajo, se puede utilizar otros elementos, ¿no? Como inclusive el gas propano. Dice, no, el gas natural se consume tal como se encuentra en la naturaleza, desde que se extrae de los yacimientos hasta que llega a los hogares y puntos de consumo. El gas natural no pasa por ningún proceso de transformación, lo que le decía, ¿no? La estructura molecular más simple del gas natural facilita que queme limpiamente. Por eso, o por ello, su combustión no produce partículas sólidas ni azufre. El gas natural es una de las fuentes de energía fósiles más limpias, ya que, dice, ya que es la que emite menos gases contaminantes, ¿no? Por unidad de energía producida. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la razón por la cual se ha hecho muy popular el uso del gas natural, inclusive para los vehículos, ¿no? Acá encontré otra información que también quise compartir con ustedes. Y dice, proceso de soldadura de oxigas, ¿no? Por ejemplo, acá en Oxigas, básicamente en la industria, ¿no? En lo que es soldadura, utilizamos dos gases, ¿no? Uno que es eh, el acetileno y el otro que es el propano. Vamos a ver, un procedimiento que permite unir metales utilizando el calor producido por la combustión de gases, oxígeno y acetileno u oxígeno y propano, ¿sí? Con estos procesos se puede soldar con o sin material de aporte, ¿no? Correcto. Podemos soldar con material de aporte o sin material de aporte. Eso vamos a ver más adelante. Por ejemplo, primero dice proceso oxidacetileno. Tipos. Son tres tipos de proceso oxidacetileno que vamos a encontrar, ¿no? Vamos a ver. Según sus presiones, tenemos nosotros, ¿no? Eh, Dice, cuando el acetileno trabaja en una presión que varía entre los 0,1 a 0,3 kilogramos por centímetro cúbico, por cuadrado, ¿no? Estamos hablando de un proceso de baja presión. Cuando el acetileno es mantenido a una presión común, descontado por la pérdida perdón, vamos a seguir, creo que está acá abajo, lo copié. Vamos a ver. Si se me ha cortado. Ya. Bueno, realmente son tres tipos, ¿no? De baja presión, de alta presión, de baja presión y de mediana presión, ¿ya?
Este es de baja presión. Baja presión es por debajo del 0,1 un kilogramo por centímetro cuadrado. Este es de mediana presión. Y de alta presión está por sobre los 3, 0,3 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso se los paso ahora a Classroom para que ustedes lo tengan. Dice, combinado el oxígeno con el acetileno, se logra obtener una llama que permite soldar piezas ferrosas y no ferrosas, ya que con el mismo se alcanza una temperatura de 3200 grados Celsius. Eso ya lo hemos visto en las gráficas anteriores, ¿no? En la temperatura que se alcanza es de 3200 grados Celsius. Utilizando un soplete especial facilita el corte de metales ferrosos de grandes espesores, ¿no? Esa es la boquilla de corte. ¿Cuáles son las ventajas del oxiacetileno? ¿No? Mediante esta combinación se alcanza altas temperaturas de llama, ¿no? Suelda materiales ferrosos y no ferrosos, sus ventajas, ¿no? Las desventajas, ¿no? Cuesta más que el oxipropano, ¿no? Es más caro. Produce deformaciones por la gran concentración de calor. Por lo tanto, no es recomendado para ciertos trabajos. Sí, el gran problema de, de soldar o cortar con oxi es que se produce mucho calor. Entonces, esto tiende a deformar las piezas. En algunos casos no es conveniente. Ya hay otros procesos que utilizamos, ¿no? Para evitar esta deformación, ¿no? Pero también se utiliza, pues, en soldadura de planchas pequeñas, ¿no? De tanques. Dice, la soldadura en espesores gruesos resulta antieconómica, ¿sí? Para soldar piezas gruesas es preferible utilizar la soldadura eléctrica. Sale más económico, ¿no? Ya aquí es para soldar placas o planchas delgadas. El propano, oxipropano, dice, ¿no? De acuerdo a la presión mantenida por el propano, generalmente se utiliza el proceso de baja presión, ¿no? Utilizando la combustión de este gas o estos gases, se puede soldar metales blandos, ¿no? Utilizando un soplete de corte y la combustión de estos gases, se obtiene una llama cuya temperatura alcanza los 2700 grados Celsius. Está por debajo de los 3200 que utiliza o que genera el acetileno. Ventaja, su costo con relación al acetileno es más barato, ¿no? Pero sus desventajas, ¿no? El corte es más lento que en la mezcla de oxiacetileno. Solamente puede soldarse metales blandos. ¿Bien? O sea, eso está bien, pues, para lo que sueldan radiadores o para lo que sueldan, por ejemplo, en los equipos de ¿cómo se llaman? De refrigeración, por ejemplo, se utiliza bastante este tipo de soldadura, ¿no? Eso es lo que había preparado para ustedes. Iba a ponerles un video, pero la verdad que no lo puse porque tenía una actividad antes que ustedes y no pude bajarlo ya, digamos así. Bueno, a ver, comentarios, por favor. Estamos siendo 18. Profe, buenas Sí. noches, soy Paucar. Hola, Pauca. Para soldar entonces y con ¿cómo se llama? Con el oxígeno, para Ya. soldar plantas delgaditas, si con tanto calor medio que se deforma, ¿qué tipo de soldadura podía usar ahí? No, si son planchas delgaditas, acuérdense ustedes que la soldadura Oxy, ¿no? Justamente es para planchas delgadas. ¿Por qué? Porque yo tengo diferentes tipos de boquilla, ¿no? En función del espesor de la plancha y el tipo de material, yo voy a elegir la boquilla adecuada para poder soldar, ¿no? Hay Porque, unas tablas, ¿no, profesor? ajá, hay tablas específicamente que te indican qué boquilla Espesor y qué presiones debes utilizar para soldar los materiales de acuerdo a sus características. ¿Ya? Claro, ok, pero nosotros cuando alargamos los carros para las limusinas, Allá o que sea, bacán. no se puede meter mucho el oxígeno porque medio que lo deforma, como dice, hay grado, pero va a cumplir la función de poder fundir bien. Sí, sí, justamente. En todo lo que es carrocería, por ejemplo, se utiliza Oxy, ¿no? Se utiliza bastante el Oxy. Por ahí puedes utilizar ya cuando quieres soldar la estructura del carro, ¿no? Puedes utilizar la TIG, por ejemplo, ¿no? La TIG se utiliza bastante en esas soldaduras de estructura, ¿no? Pero para lo que es lata, utilizas Oxy, básicamente, ¿no?
No utiliza soldadura eléctrica. Ahí más práctico es la soldadura OXI. Inclusive para hacer cuando haces tu planchado, ¿no? Necesitas calentar el material. Entonces te ayuda bastante la OXI. Sí. Gracias, profe. Ya, a ver, ¿quién más sabes por ahí? Nos queda 10 minutos. A ver, ¿alguna experiencia que tengan ustedes? A ver, ¿sí? Una consulta, y cuando se suelda aluminio, aluminio, cobre, aluminio, aluminio, a veces yo me recuerdo haber usado alguna vez acetileno, no hay Ya. problema, pero el único problema es que a veces el aluminio como que se quemaba mucho y se rompía. Se rompió, ¿Es por la temperatura? sí. Se te hace una bolita de aluminio. Sí. Así es. El aluminio y el antimonio son dos de los materiales que presentan cierta dificultad a la hora de soldar, más que nada con oxi, porque en la actualidad ya se utiliza la soldadura eléctrica para soldar aluminio, ¿no? Es complicado soldar aluminio, ¿ah? Yo, por ejemplo, mi carro la culata es de aluminio y el agua la había carcomido todita, ¿no? Había hecho la habitación y se había hecho hueco, parecía queso, ¿no? Y tenía que buscar un especialista para soldar, porque cualquiera no te suelda aluminio, ¿no? A menos con oxi, ¿no? Ahora con soldadura TIG sí se puede soldar, ¿no? Con mayor facilidad, pero antiguamente, antes que exista la soldadura TIG, o sea, tú buscabas un soldador de aluminio y tenías que encontrarlo, pues, ¿no? Rebuscando bien, porque soldar aluminio, cualquiera no te suelda aluminio. Su punto de fusión es muy bajo. Esas son las soldaduras blandas que dicen, ¿no? Pero hay quienes sueldan, sí, ¿no? Sí, sí. Son, o sea, especialistas para eso, ¿sí? Porque te ganan. O sea, te gana y como te digo, se hace una bolita de aluminio, ¿no? Yo me acuerdo, tenía un adorno de mi hermana que era de antimonio. Yo recién salía de la escuela de Senati y le aplico la llama, se le apliqué la llama y no pasó ni 5 segundos y se hizo una bolita de aluminio. Se fue al tacho el adorno de mi hermana. Ya, ya fue, ya. Sí, me queda de recuerdo esa experiencia. Hay que, como todo, en toda especialidad, ¿no? Hay que tomarle, pues, ¿no? Su tiempo de aprendizaje. Todo tiene un tiempo de aprendizaje. Y la experiencia que uno va ganando también en ese aprendizaje. Así es. A ver, ¿quién más? A ver por ahí. Profe, pero cuando estemos en clases presenciales, Sí. ahí vamos a practicar todo eso, ¿no? Claro, sí. Sí, tenemos que practicar encender la llama, ¿no? Ya les dije, ya vamos a practicar nosotros. Lo primero que vamos a practicar es la seguridad, ¿no? Le voy a explicar lo que son los manómetros, cómo se montan, ¿no? Eh, cómo se verifica, ¿no? Si no hay fugas, lo primero que tenemos que ver es que no haya fugas, ¿no? Controlar nuestros manómetros, ¿no? La regulación es muy importante. Y también cómo se lleva la caña, porque muchas veces he visto en jóvenes, ¿no? Que por conversar o así no tienen conciencia de lo que tienen en la mano. Entonces llevan la caña para cualquier lado y pueden quemar a alguien, ¿no? Y estamos hablando de 3.200 grados, o sea, es bastante temperatura, ¿no? Nada más que, o sea, la cola de la llama que pase por delante de tu mano, ¿no? Ya te está quemando, pues, con más de 100 grados, ¿no? Entonces es bastante, hay que tener bastante cuidado. Sí, pero sí lo hacemos, ¿no? Hacemos práctica de encendido del equipo, ¿no? Primero que nada, instalación, porque desde cero tenemos que instalarlo, ¿no? Tenemos los dos balones y tenemos en la caja los accesorios y tenemos que ir armándolos uno por uno, ¿no? Los manómetros, las mangueras, las cañas, ¿no? Las boquillas, después de ahí aprender a encender, ¿no? Encender y apagar, después de ahí aprender a soldar, ¿no? Mantener la mano, cómo se lleva, ¿no? La soldadura, las técnicas que hay para soldar, ¿no? Con material de aporte, sin material de aporte, ¿no? Soldar vertical, ¿no? Horizontal, ¿no? De cabeza un poquito más difícil, pero se puede practicar, ¿no? Soldadura de cabeza es un poquito más difícil, ¿no?
Pero sí, sí hay. Si ustedes ven, por ejemplo, los que sueldan tubo de escape nuevamente, ¿no? Ustedes ven, sueldan el tubo de escape, no, no voltean el carro, ¿no? Ellos sueldan ahí de cabeza, van soldando. Se dan cuenta, ellos se hacen especialistas en eso. Así es. Sí, algo más, a ver. Estamos viendo... Profesor, Sí, dígame, dígame. la diferencia de soldar la eléctrica, por decir, con la oxigas, ¿cuál es la diferencia? O sea, en el acabado, ¿en qué se Mira, usa más la eléctrica de la oxigas? mira, o sea, el acabado va a estar, va a estar regido, ¿sabes por qué? Por tu práctica, básicamente, ¿no? El acabado va a estar, eh, va a tener mucha consecuencia con la práctica que tú tengas, ¿correcto? De Eh, acuerdo al material, creo yo, ¿no? de acuerdo al material y como te vuelvo a repetir, de acuerdo a tu experiencia para soldar. O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Pongo Consulta. a uno que tiene 2 días practicando y a uno que tiene 3 meses soldando, pues se va a notar a lejos la diferencia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ah, sí. Otra de las diferencias es que normalmente, pues, la soldadura eléctrica es para soldar piezas de mayor espesor, digamos, estamos hablando pues de piezas de 1/4 de espesor para arriba, 1/4 de pulgada, ¿no? Para arriba. Mientras que la oxi es para soldar planchas delgadas, ¿no? Planchas que no, como les decía, ¿no? Por ejemplo, para lo que es carrocería, ¿no? Para lo que es planchado, eso, se utiliza bastante. O para hacer, por ejemplo, algunas bandejas, eso, ¿no? Que son planchas de gas y que con la soldadura eléctrica tú puedes hacerle hueco. Con la soldadura oxi no. ¿No? Es bonito practicar la soldadura oxidilínica, ¿no? Y es más, no solamente sueldas con fierro, sueldas con bronce, con aluminio, sueldas con, con soldadura de plata, ¿no? Ustedes, por ejemplo, van a tener que habilitar sus materiales cuando estén en máquinas herramientas, ¿no? Entonces ustedes van a tener que soldar, por ejemplo, sus pastillas carburadas, ¿no? A la barra. Entonces, para eso ustedes van a necesitar el equipo OXI. Te van a irse al taller de soldadura y van a decir, profesor, présteme un ratito el equipo para soldar y ustedes mismos van a tener que soldar sus pastillas, ¿no? Ahora, hay muchos jóvenes que ya tienen la experiencia, ¿no? De haber soldado con OXI. Entonces, con ellos muchas veces nos apoyamos para que ayuden a sus compañeros a soldar sus materiales, ¿no? Muchas veces hacemos eso. ¿Por qué? Porque a veces son tantos que nos da la facilidad de que algunos que ya saben, ¿no? Nos apoyen en ese sentido. Sí, hay algunos que ya tienen la experiencia de soldar, Pero hacer una pregunta. ¿sí? He visto que he escuchado y he visto también las soldaduras eléctricas, ah, algunas llegan a quemar el material. ¿Por qué sucede esto? Ah, el amperaje. Si a mucho amperaje, o sea, Mala regla. mala regulación, efectivamente. Se podría decir que es una mala regulación de la máquina, ¿no? Cuando estamos soldando con eléctrica, ¿no? Mucho amperaje agarra y te hace derretir el material y qué bonito se derrite, ¿no? Pero lo que tú estás viendo, estás haciendo es, estás aportando mucho calor a tu material, entonces el material inclusive se puede arquear, ¿no? Por el calor se deforma. Porque he Entonces, visto cuando han soldado tubos delgados y tubos gruesos. Entonces, ahí es cuando creo que se tiene que graduar, ¿no? y tienes que utilizar electrodos más delgados posiblemente, ¿no? O sea, muchas veces utilizamos el mismo electrodo para soldar planchas gruesas y planchas delgadas, no, pues, ¿no? Si la plancha es delgada, yo tengo que utilizar electrodos más delgados que existen, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ah, Profe, ya. disculpe, un consejo de repente yo que quiero practicar en casa a soldar, o sea, eléctrica, ¿cómo, qué consejo me daría? Ya que de repente quiero practicar acá en mi casa. Ya, si tienes tu máquina de soldar eléctrica, queda menos de un minuto, nos volvemos a conectar si se acaba, por favor, ¿sí? Si tú tienes tu máquina de soldar, lo primero que tienes que hacer tú es limpiar tu área, para no generar un incendio, ¿no? Ver que no haya nada que se pueda incendiar. Luego de ello, habilita, ¿no? Tu mesa de metal,
de 1000 veces de metal, no puede ser de madera ni cosa por el estilo porque es inflamable, ¿no? Pon tu, o sea, si tienes hermanos menores o personas menores que puedan, o personas que se puedan afectar, tú tienes que tener en cuenta eso y ponerles avisos, ¿no? O avisar,